ya te planteó una ruta. El otro elemento es que la ley, en diciembre, creo, del año pasado, aprobó lineamientos de gestión para el mediano plazo y en la lógica del propio modelo de gestión. ¿Qué le corresponde a la ley? ¿Qué le corresponde al UGEL? ¿Qué le corresponde al nivel educativo? Esos lineamientos ya fueron aprobados también, ¿no? Pero esos tres instrumentos legales. Lo que cuesta aún mucho, en estos 9 meses, es que la UGEL y la ley empiece a pensar que todos los procesos que yo desarrollo, cuando hago racionalización, cuando hago capacitación, cuando hago supervisión, deben pasar a la luz de la matriz del modelo. Eso todavía cuesta. Todavía se considera el modelo como una actividad aparte, etc. Pero bueno, es parte del proceso, digamos, cómo es que yo como gerente de la educación debo pasar un proceso por esta matriz. Cuando planifico, cuando organizo la ejecución, cuando monitoreo, cuando evalúo. Eso cuesta. En Ayabaca hicimos toda una matriz de planificación a la luz del modelo. Ya Ayabaca tiene su estrategia para mejorar el mensaje a la luz del modelo. Lo reunimos con todos los distritos y con el equipo de la UGE para diseñar su propia estrategia. Pero como muy bien ya fue señalado por Joel, lo que nos falta capacidad operativa es para acompañar los procesos de implementación. Creo que ahí sí tenemos un desafío, una deficiencia, sobre todo para acompañar, porque creo que el escenario actual del nuevo director es favorable, a diferencia del director pasado que no lo tenía su agente modelo, en la práctica, el actual director sí está apostando por el modelo, aunque centrado básicamente en ir generando otros equipos locales, en los distritos. Y bueno, y por último, creo que los gobiernos locales están apostando bastante por el modelo, eso es algo que hay que aprovechar. El modelo puede caer también. Puede quedarse en una buena intención, puede quedarse en una buena intención. ¿De qué va a depender? De la correlación de fuerzas entre los actores que estamos en el juego, tanto al interior del sistema como fuera del sistema. Por eso digo, el tema no puede caer, dependerá mucho de la correlación de fuerzas que establezcamos entre los actores que estamos a todo nivel. Y bueno, el modelo está en la agenda prácticamente 3 años, desde el proceso de formulación hasta la fecha. Pero, y aquí, rescato la pregunta que se llama Claudia, creo que un rol fundamental de los padres es cómo hago que mi relación con los docentes y directivos de la escuela sea sobre la base de lo que establece el modelo. Si el modelo me dice que hay que desempeño que hacer, ¿cómo establezco mi relación con ellos? Lo mismo, la relación de la escuela con la UGEL sobre la base del modelo, y la relación de la UGEL con la LEP también sobre la base del modelo. Creo que el modelo puede ayudar como una matriz de relaciones políticas entre los actores para generar correlaciones de fuerzas adecuadas. Dado que el enfoque del modelo es más institucional, no es un enfoque burocrático en el sentido de que estrictamente tecnocrático, sino político, va a depender cuántas relaciones empezamos a establecer en función a lo que establece esta matriz del propio modelo. Pero ¿cómo es que conocen los padres de este modelo? Sí. Entonces no hay acompañamiento, ¿no? ¿Qué entienden? Ahora, en los distritos donde estamos ya se está acercando, digamos, esta discusión con el modelo y con los docentes también. Digamos que a veces en esos distritos donde ya señaló que solamente está ahí, ¿no? Ahora, yo sí creo que el tema, como muy fue planteado por Joel al inicio de su comentario, pasa por un tema de generar relaciones de ciudadanía honestamente. Si no establecemos relaciones de ciudadanía entre los actores de los educativos, esto se va a dar guarda, así como cualquier intento de reforma. A veces creen que el tema es un tema estrictamente burocrático, no es sentido, es un tema de proceso de gestión, no solamente. El tema de reformas como esto es un tema también altamente político, sobre todo. Y lamentablemente a veces nos dan la visión pragmática. Creemos que el tema educativo es solamente más proyectos. Y eso obviamente son necesarios, pero nos cuesta mucho asumir que el tema político es un tema político. Y hay que abordarlo así, entre todos los actores, en realidad. Si no construimos relaciones políticas en ese sentido, esta reforma, como cualquier otra, sencillamente va a ser un buen intento. Y terminaremos frustrados una vez más. Muchas gracias. Esa debe ser también una
Un segundo tema es que el modelo no ha enfrentado el desafío de quién lidera la educación regional. Es decir, el modelo mantiene esta estructura en la cual hay dos decisores de política: la Gerencia de Desarrollo Social y la DRE. La DRE era un tiempo en la cual dependía del Ministerio de Educación. Entonces, hoy la pregunta es: ¿quién lidera la educación regional? ¿Es la Gerencia o es la DRE? Normalmente los entes que lideran la gestión o decisores de política están en el pliego presupuestal, quiere decir en el gobierno regional, con lo cual la unidad ejecutora, PIURA, debería dedicarse más a PIURA. Es decir, y si ustedes ven hace 10 años, la DRE tendría un promedio de 64 funcionarios, recuerdo en época de funcionarios de usted, y hoy ha pasado de 100, cuando se supone que se tenía más mujeres, ¿no es cierto?, para descentralizar la gestión. Sin embargo, la DRE ha crecido. Entonces, lo lógico sería tener un solo ente que direccione la política educativa regional. Por eso digo, es un tema que el modelo todavía es un tema que no se ha resuelto. Y por lo tanto, la DRE como unidad ejecutora, porque es una unidad ejecutora, debería estar más abocada a resolver los problemas del PIURA. Entonces ahí hay un tema que todavía tengo por resolver. Evidentemente, el modelo se ha formalizado desde el punto de vista legal, porque el acuerdo regional del Consejo es justamente la aprobación del modelo, que esté completo lo ha aprobado. Pero claro, este modelo no se ha socializado suficientemente para que los actores educativos, sociales e institucionales se empoderen del modelo, ¿no? y puedan ser parte de un acuerdo de gobernabilidad. Pero no es todo porque tenga una buena intención el modelo, sino porque los resultados lo deben acompañar. Y para tener resultados se requiere una acción sistemática de acompañamiento desde la sugerencia o desde la gerencia para que los resultados se acompañen y que esta política trascienda el periodo de este gobierno. Con respecto a la educación productiva, evidentemente es un tema que a nosotros en particular nos interesa porque actuamos desde el Centro de Formación Técnico Binacional. Creemos que el tema de la educación productiva hay que trabajarlo desde la escuela. El área de educación para el trabajo cada vez tiene menos horas. ¿Sí? Antes la educación secundaria tenía dos concepciones: era educación secundaria porque la gente daba la adolescencia y se diferenciaba de la primaria, pero también lo otro era porque aprendía un oficio. Oiga, hay de la educación secundaria que ingresan chicos que en algunos lugares piensan que no les sirve mucho. Por ejemplo, en el distrito de La Colmes, a pesar de que tienen la secundaria cerca, no van a la educación secundaria porque creen que no les está proveyendo nada nuevo. Entonces, importante es fortalecer las áreas de educación para el trabajo. Ahora, hay un problema también. Ya docentes que ejercen educación para el trabajo, ya no hay especialistas en ese tema. Es decir, es para completar horas. Es decir, no hay gente especializada para este tema. Y en lo que es los centros, ¿no es cierto? Los centros normalmente no han superado su tradicional funcionamiento dedicado a actividades clásicas de la repostería, la confección, etc., para apoyar otros procesos productivos más diversos, salvo algunas experiencias muy concretas, como aquí el Centro Secretario Miguel Segarra, que acompaña procesos de producción agraria. Y en el caso de los institutos tecnológicos, si bien hay fondos de campo, los docentes están muy mal pagados, no tienen equipos completos para el trabajo educativo, y evidentemente los proyectos de campo han sido más direccionados hacia infraestructura y equipamiento, computadoras, versus perimétricos, más aulas, pero poco investigación e innovación tecnológica. El desafío es cómo esos recursos de carga se aprovechan para que los centros de formación tecnológica superior se conviertan en centros de investigación e innovación tecnológica, obviamente con formación de calidad vinculada al proceso de desarrollo. Muchas gracias. Gracias a ti, Joel. El profesor Pedro Villar, para puntualizar en algunos temas concretos, rapidito, porque nos quedan 5 minutos, y luego José que está ahí para las conclusiones finales. Bien, solamente para
aclarar sobre esto, dicho por Joel. En realidad, la evaluación censal, como su nombre lo dice, es censal. A todos los alumnos que están en segundo grado, tanto de la escuela pública como privada. No he traído mi cartón, yo hubiera mostrar los resultados de Vallesol, de Tolicará, el tema de San Ignacio, de Don Bosco. Todas las escuelas públicas y privadas se les aplica la evaluación censal. O sea, esos resultados promedios están incluidos en los colegios privados. ¿Y por qué Piura ha bajado como mujer? Porque los colegios privados han bajado. No estamos con el Estado. Si hacemos algo más minucioso, los del Estado siguen subiendo. Pero recuerdo hace 2 años, por ejemplo, Don Bosco estaba en 89%, hoy día ha bajado. Y eso son gran cantidad de alumnos. Porque en realidad la evaluación social junta a todos los alumnos de segundo grado. Ese es un 100%. Y el otro tema es que poco a poco el segundo grado lo vamos a ir dejando de lado, porque este año hay evaluación censal para cuarto de primaria y hay evaluación censal para quinto año de secundaria. O sea, poco a poco este sistema de la evaluación va a irse incrementando para ver los resultados. El otro tema también que quería puntualizarles sobre el tema del modelo de gestión. Muy bien lo dice Joel, la dirección regional se viene incrementando con más gente y todo eso. Pero el modelo no es solamente para la institución educativa. El modelo llega hasta el gobierno regional. Va a haber un momento que el gobierno regional tiene que cambiar su estructura en lo que respecta a la carencia de desarrollo social. La dirección regional tiene que cambiar su estructura. La SUGER tiene que asumir. El modelo plantea eso. Yo vi solo con la ley universitaria, era una situación previa para la ley orgánica del Ministerio de Educación. El día que aprueben esa ley, la dirección regional se va a convertir en un grupo de 10 a 15 personas, que su rol va a ser la de generar política regional. Y las SUGER son los responsables de las instituciones educativas. Y las instituciones educativas son las responsables de brindar el servicio. Con lo que respecta a la forma de implementación, bueno, hay muchas formas de implementar el modelo. Joel también nos dice un poco sus propuestas de que debido a haber algunos pilotos, como se acostumbra, pero también ahora, en la experiencia que se ve en otros países, muchos inician un proyecto y comienzan a estar, y en el camino se van haciendo los arreglos. Y eso tiene que ver un poco con la investigación-acción que se va generando. Lógicamente que ambos modelos tienen riesgo, porque a veces empezamos en los pilotos y se terminó el periodo de tal persona y el piloto se quedó en el aire. Sin embargo, eso puede generar, como ha dicho José Luis, que en algún momento de repente no va, porque en realidad no tuvo esa aceptación de parte del gobierno local, de la comunidad, de los actores principales. Pero yo pienso personalmente que debemos iniciar. Y al final, la pregunta que me hacía el amigo sobre la evaluación de las instituciones educativas, creo que es muy puntual y clara. Yo sí haría la pregunta que él dice, ¿las instituciones educativas son evaluadas? ¿De verdad que no? No hay un programa, no hay una forma de... ¿Por qué? Porque la misma estructura que se da, pensamos que el director es la máxima representación de toda una comunidad educativa para alcanzar esos aprendizajes. Pero desgraciadamente con los arreglos que se van más son los problemas que tenemos. Esperemos, ya tenemos conocimiento, todo el mundo sabe que aquí viene la evaluación excepcional de director en octubre. Y en noviembre o diciembre viene la evaluación para los cargos que quedan libres, que cualquier profesional puede presentar. En esa nueva dimensión, el Ministerio tiene previsto acompañar a esos directores previa capacitación para que se desenvuelvan mejor. Y creo que ahí el colegio también va a tener una parte importante. Y estos directores, o estos nuevos directores, no van a ser eternos, sino van a tener un periodo y van a ser evaluados cada cierto tiempo. Creo que por ahí podría mejorar. Pero respondiendo a la pregunta, de verdad, ni a nivel de región ni mujer, no hay ningún programa, no hay indicadores que podamos hacer un seguimiento a cada institución educativa. Respecto a un tema que creo que yo he insistido bastante y con razón, es el asunto del comportamiento
del crecimiento de la escuela privada en general es bastante, yo diría, conservador. En el año 2011 eran de 100.000, en el año 2012 estuvo en 101.000 y el año 2013 están en 117.000, pero también en paralelo la escuela pública ha ido creciendo. La proporción está siempre ha sido más o menos entre 20 y 21% la proporción de la escuela pública privada y 70 y 80% de la escuela pública, lo cual en realidad sigue teniendo un peso bastante alto, digamos, la atención a la escuela pública. Yo creo que sí es un desafío la mirada de las escuelas privadas, ¿no? Pero yo creo que el tema también tiene que ser progresivo. Si no podemos con las escuelas públicas que son el 78% del sistema educativo, en realidad meternos en las escuelas privadas, que siendo un tema necesario, realmente, digamos, nuestro desafío fundamental ahora creo que está realmente en la escuela pública todavía, ¿no? Eso diría yo. Eso no significa que no es que le quede importancia a la escuela, a la educación privada, sino por un tema de progresividad y de prioridad también, ¿no? Sobre el tema de la evaluación censal, creo que Pedro ya ha dicho, la evaluación es censal, no es, los datos que acabo de dar no son estadísticos. O sea, uno en este momento, el sistema te arroja escuela por escuela y alumno por alumno de lo que ha sido evaluado. No puede tener datos de estudiante por estudiante y escuela por escuela, y ahí uno ya construye el dato distrital, provincial, regional y como quiera. Pero el dato es por estudiante, o sea, no es una encuesta censal, estadística, como hace el DNI con la ENDES o con el NAO. Es una evaluación censal, por lo tanto uno puede tener datos escuela por escuela. Lo que yo sí creo que nos falta, y es algo que siempre discuto con el Ministerio de Educación y con la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales, es que nos falta una evaluación censal de escuelas, en el sentido de cómo están las escuelas como organizaciones que brindan el servicio educativo. ¿Cuántas instituciones educativas son viables como organizaciones públicas que dan un servicio? O sea, yo ya sé cuál es el estado de los aprendizajes, pero yo no tengo una idea clara en este momento en la región ni a nivel nacional cuántas escuelas cumplen con el estándar mínimo para prestar servicios. Hay escuelas que obviamente no tienen esas condiciones para prestar servicios y están jaladas, digamos, como organización, y eso no hay. ¿Y esto por qué? Porque hay una resistencia a nivel nacional desde el Ministerio a que todos los procesos de planificación y presupuesto tienen que darse desde la escuela, y eso no se da, en realidad. Lamentablemente, uno debe garantizar el presupuesto mínimo que requiere una escuela para dar el servicio. Si la planificación y el presupuesto no llega a ese nivel, en realidad no vamos a acelerar las cosas. Y el modelo de gestión apunta a eso. Que la institución educativa no solamente sea el centro a nivel hídrico, sino que cuando yo planifico, cuando yo presupuesto, tiene que a partir de la unidad básica que es la escuela. Si a eso no vamos, en realidad es una pérdida de tiempo, honestamente. Y el Ministerio, en general, los gobiernos, todavía estamos pegados a los procesos estratégicos de dar capacitación, de dar acompañamiento. Eso es importante. Pero ¿qué me sirve dar capacitación y acompañamiento si no garantizo el presupuesto mínimo para el funcionamiento del servicio? Con el acompañamiento pedagógico del Ministerio nos da alrededor de 5 millones de soles. Yo creo, honestamente, es mi posición muy personal, que nuestra prioridad no debe ser el acompañamiento pedagógico en este momento. Con esos 5 millones deberíamos garantizar las condiciones mínimas para que la escuela sea un buen servicio. Para docentes, servicios básicos, que no falte el insumo que requiere el docente y la escuela para dar el servicio. Pero todavía hay una resistencia muy grande. Todo el presupuesto está presupuestado para la redundancia en función a los procesos de acompañamiento, capacitación, pero no en función al funcionamiento de la escuela. Entonces el modelo apuesta a eso. Y yo creo que ese es un gran desafío al que hay que construir, al que hay que empujar el proceso. Lo tercero que quería comentar es también sobre la debilidad del modelo. En realidad no es un modelo virtuoso en el ámbito que se dio la palabra, no busca un primer paso, después tendrá que mejorarse, pero no podemos poner los pantalones, no nos podemos
mirada, porque a veces, por tener la mirada tan amplia, no generamos las condiciones previas y se cae el proceso. Porque hay que tener un proceso tan virtuoso ampliamente, no generamos el proceso ahora, en estos próximos años. Yo sí creo que el modelo no aborda todo, menos mal que no aborda todo, en realidad. Porque el gran pecado que tenemos cuando formulamos planes, políticas y esos modelos es querer que aborde todo, y es imposible. Creo que muchos de los que estamos acá ya somos viejos en nuestros procesos, y cuando queremos que aborde todos los componentes, en realidad es para estar fracasando ya antes de empezar el proceso. Y en ese sentido yo sí creo que hay que aportar por el modelo de gestión como un paso siguiente. Después se verá qué se arregla, qué se le saca, qué se le pone, pero cuando menos empezar a trabajar por esto. Y yo sí creo que hay que reivindicar la escuela pública. Lamentablemente la escuela pública no está valorada socialmente, lamentablemente, por obvias razones también, y que creo que a veces son razones muy objetivas y a veces son razones muy subjetivas también, pero creo que tenemos una responsabilidad de los que estamos acá de no esperar cambios estructurales. Yo también soy enemigo de los cambios estructurales. Toda la discusión en las cosas anda siempre, a la gente le encanta discutir los cambios estructurales, las grandes revoluciones. Yo creo que los cambios tienen que ser con lo que tengo, con lo que puedo ahora. Lo que no puedo, no lo hago. Si yo tengo 100 escuelas, si puedo llegar a 50, llegaré a 50, pero tengo que llegar aquí. Piña que no puedo llegar hasta 50, lamentablemente, pero tengo que por lo menos llegar a esos 50 o a esos 30 o a esos 60. Pero como ves, la gente no puede llegar a las 100, termina no llegando a ninguno. Y perdemos el sentido de responsabilidad. Y eso nos pasa mucho en la gestión pública. Y a veces ahí creo que la ciudadanía también nos sigue el juego. Gracias. Bien, agradecemos con un fuerte aplauso, por favor, a José Luis Sáenz, a Roberto Orozco y a Pedro Villar. Muchas gracias. Les recuerdo que la siguiente sesión va a ser el lunes, aquí, nuevamente. Será sobre caso formalización de la propiedad rural comunal, ¿no? Ahora en el contexto de todo el tema de los problemas de circulación de tierras, de tráfico de tierras y eso. Estará aquí Entonces, sin más, empezamos con la exposición de José Luis Calles, suplente de Desarrollo Social. José Luis, y la dinámica va a ser la misma de la última sesión, ¿sí? 30 minutos, yo te voy avisando 5 minutos antes. Posteriormente, Joel y Pedro tendrán 15 minutos para sus comentarios a la exposición y sus aportes. José Luis. Buenos días a todos. Bueno, yo parto con una de las inquietudes primeras que se planteaban si este modelo está en el marco del proceso de la descentralización. En realidad es así, digamos, no existe una política nacional que diga que cada región deba tener un llamado modelo de gestión. Sin embargo, esto del modelo de gestión empezó más o menos en el año 2010, 2011 en la región San Martín, que es la primera región que tuvo la decisión de aprobar su propio modelo de gestión, un poco a contracorriente de los procesos nacionales, en el marco de sus propias competencias. Teóricamente ya todas las funciones y competencias ya han sido transferidas a los gobiernos en materia de educación. Formalmente hablando, la decisión ya está terminada, digo formalmente, ¿cierto? Digamos en este momento todas las escuelas de la región Piura, de todas las regiones, son estrictamente responsabilidad del gobierno regional. O sea, no hay ninguna escuela que pertenezca al Ministerio de Educación. Todas las escuelas son responsabilidad de los gobiernos regionales. Obviamente hay una serie de problemas de transferencias ya más concretas en cuanto a programas. Por ejemplo, alfabetización sigue siendo manejado por el Ministerio de Educación. El programa de mantenimiento de la infraestructura escolar también sigue siendo manejado por el Ministerio de Educación. El programa de capacitación docente, lo mismo. Entonces, digamos, ahí también hay una brecha importante también entre lo formal y lo que sucede en la práctica y el rol que juega aún el Ministerio. Digamos, ahí hay una cosa así media como
variedad de direcciones. El Ministerio de Educación sigue pensando como que si fuera un gobierno regional ahora, piensa operativamente, quiere planificar los procesos de gestión que deben suceder en el ámbito regional. El gobierno regional también piensa en lo suyo y a veces también queremos pensar como ministerio. Entonces hay una todavía, como muy bien decían, obviamente no hay una articulación fina y eso se genera en la práctica que las escuelas, no solo las escuelas, sino también las mujeres, tengan diferentes políticas. Hay una política nacional, que se supone que la política nacional debe dar el marco, pero se va hasta el detalle. ¿Sí? Lo mismo hay política regional, pero en la práctica lo que se termina imponiendo son las políticas, que debe ser así, pero sobre todo los programas nacionales. Pero lo que termina modulando el presupuesto, el quehacer en cuanto a la gestión educativa es el nivel nacional. Si ustedes entran ahorita a la página del Ministerio de Economía respecto al CIAP, no van a encontrar ninguna cadena presupuestal de las actividades o programas con nombre propio de la región Piura. Todos los programas han sido creados por el Ministerio de Educación con la aprobación del Ministerio de Economía. Está el programa de aprendizajes, el programa de incremento de cobertura, el programa de prevención y gestión de riesgos, dentro de desastres, el famoso PREVAE, está el programa de educación inclusiva, está el programa de educación superior. Los 5 programas que están plasmados en el presupuesto son los creados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Ministerio de Economía. O sea, no se pueden aperturar cadenas presupuestales con programas propiamente regionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma ley del presupuesto público de cada año no autoriza a los gobiernos regionales crear programas presupuestales. Es una responsabilidad estrictamente del nivel nacional. Hasta el año 2009, o si mal no recuerdo, el año 2010, había la posibilidad de que los gobiernos regionales creen sus propios programas presupuestales. Ahora no. Solamente es competencia del sector nacional, en este caso el Ministerio de Educación, con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobar programas presupuestales. Pero, digamos, no es posible. Esto significa que, además de controlar la política nacional, el Ministerio de Educación controla los programas y las estructuras presupuestales. Ese es el contexto, digamos, ¿no? Obviamente, eso no va con el espíritu de la descentralización, pero tenemos que avanzar en medio de ellos, ¿no? Porque igual esas 5 prioridades tampoco es que estén contra las prioridades que tenemos como región, porque las 5 prioridades planteadas a nivel nacional sí también corresponden como prioridades regionales, ¿no? El programa de logros de aprendizajes tiene como prioridad asegurar que los estudiantes aprendan, logren un nivel satisfactorio en comunicación y en matemáticas. Por ahora está la prioridad, lo cual también concuerda con una prioridad nuestra, digamos, ¿no? El programa de incremento de cobertura a los servicios de educación inicial, primaria y secundaria también es una prioridad nuestra, digamos, ¿no? Por tanto, no es que vaya a contracorriente de nuestras prioridades. El programa de educación especial para personas con discapacidad también es una prioridad nuestra. El programa de educación superior no universitaria también es una prioridad nuestra, digamos, ¿no? Y el programa de prevención y gestión de riesgos también es un tema de una preocupación. Digamos, no es que vayan contra corriente, el problema es que son estructurados y determinados por el nivel nacional. En este caso tenemos que colgarnos de esas estructuras presupuestales y sacarle el máximo provecho. El problema que ha habido allí, por lo general, es que la gestión regional ha querido hacer un proceso regional con sus propias prioridades, un poco no adecuándose a la condición actual nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos preocupamos mucho por tener un programa de capacitación docente, que debe ser así también, pero obviamente ese programa de capacitación docente no tiene correspondiente como una estructura presupuestaria. Entonces, eso se va sacando como por muchos del presupuesto y como que nos olvidamos de los 5 programas presupuestales más importantes. Si ustedes entran a CIAP, a la versión amigable de CIAP, van a encontrar 5 programas presupuestales.
nada más. Y hay un grueso de presupuesto llamado de asignaciones presupuestales que no resuelven productos, somos APNOP, que obviamente ahí es como una forma de ciego, que uno mete de todo aquello que no está en el programa presupuestario. Y de ahí uno tiene cierta discrecionalidad, cierto margen de maniobra para poder sacar algunas cosas regionales, ¿no? Llámese capacitación docente, etc. Entonces, como el problema de estos famosos APNOP dentro de la estructura presupuestaria es que es demasiado, no está claramente definido, o sea, qué prioridades debe tener, esto ya depende mucho de la decisión política que se tome en cada región, ¿no? Entonces, en la práctica ahora, digamos, sucede eso, ese es el contexto. Ese contexto no va a cambiar de aquí a 12 meses, para ser muy honesto, pero tenemos que avanzar en ese contexto. O sea, poner como condición que ese contexto se revierta es mejor quedar sentados. Esa es la situación en la que tenemos que avanzar. Por esa razón es que este modelo de gestión que fue aprobado en agosto del año pasado, hace más o menos 9 meses, un poco es un esfuerzo desde el nivel regional para tener su propio proceso de gestión. Ha habido una empatía, si se quiere, desde el Ministerio de Educación, al menos con la gestión pasada, bueno, con todo el equipo de gestión del Ministerio que acaba de salir, que terminó de salir hace poco, digamos. El último de la gestión, que fue el viceministro Bolaños, que era el último, digamos, que quedaba de este equipo, que sí estábamos permanentemente en esa apuesta también para que cada quien tenga su propio modelo de gestión territorial, como llaman ahora ahí. Pero tenemos cierta incertidumbre, el nuevo equipo que ya terminó de armarse con el nuevo ministro va a entrar en esa consonancia más descentralista. Hasta ahora es incierto, digamos, no podría ser ni sí ni no. Estamos un poco como observando básicamente, ¿no? Pero bueno, tenemos que avanzar en un mismo informe de descentralización, el PROES, hace un balance de la descentralización, pone precisamente esta iniciativa desde la región Piura, conjuntamente con otras regiones, el modelo de gestión como un esfuerzo de avanzar en el proceso de descentralización desde las regiones. No es fácil porque finalmente el Ministerio de Educación ya ha definido también sus propios procesos de gestión, que no son los mismos a los procesos de gestión que tenemos como región. Ese es un tema que no está resuelto. Tenemos que ir viendo maneras de cómo avanzar. Pero ese es un poco el contexto. Ahora, el modelo de gestión no es una actividad, tampoco es un proyecto que se tenga que ejecutar al lado de los demás proyectos y actividades de la Dirección Regional de Educación, de las mujeres, de las escuelas. Pero el modelo es básicamente una matriz de desempeños que debe servir al momento de planificar, al momento de monitorear, al momento de organizar la propia ejecución de los programas, de las acciones, al momento de evaluar cómo vamos midiendo los logros por los desempeños. Es una matriz básicamente. O sea, no es que la OGEL dentro de 10 actividades va a tener una actividad llamada implementación del modelo. Siempre estamos insistiendo en eso. No queremos que pase como el proyecto educativo regional. De 100 actividades, todos son implementación del PER. Entonces es un pésimo error, ¿no? Nosotros siempre estamos insistiendo, no tiene que haber una actividad llamada implementación del modelo. El modelo es una matriz para planificar, para ejecutar, para monitorear y para evaluar. ¿Sí? Un poco para ordenar la gestión. Y obviamente el modelo no es que sea la solución al problema. Para hacer así, vamos, un poco para adaptarnos a nosotros de la propia nube, que es parte de la solución importante, lo es, pero no es la solución. El modelo como tal no te va a resolver a priori y de manera automática esos problemas que ustedes acaban de tener, que son muy reales. Pero sí plantea al menos desempeños claros respecto a lo que a la red y a las fines educativas. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que el modelo aborda un tema que siempre ha estado en la gente desde hace muchos años. El tema de cómo mejorar la gestión. Ese es el problema, es el tema fundamental. Cómo mejorar la gestión. Como le decía en la sesión pasada, un gran problema que tenemos en general en las regiones es el problema de la gestión pública. ¿Sí? Ese es el importante modelo aborda ese componente. Teórico, un poco para
empezar con los supuestos, creo que es clave para ustedes como comunicadores, periodistas, tener en cuenta. Los supuestos, lo teórico, digamos, que debe suceder, es que a nivel de la gestión pública, teóricamente, digamos, ¿no?, una serie de insumos, llámese presupuestos, materiales, recursos humanos, deben transformarse en un proceso, que es la suma de actividades. ¿Sí? Y ese proceso debe tener un servicio que se le entrega a un ciudadano, un estudiante o un docente. Teóricamente debe ser así, ¿no? Como por ejemplo, los recursos que tengo se terminan convirtiendo en servicios efectivos a determinados sujetos, llámese padres de familia, estudiantes en el caso de la educación. Teóricamente cada recurso que uno tiene, tanto de los más visibles como los poco visibles, deberían terminar precisamente en dar un servicio para todas las organizaciones públicas. Ahora con la política de modernización que está intentando servir, le está dando fuerte eje. Esa es en conclusión, si se quiere, la síntesis de lo que se busca con la modernización del Estado. ¿Sí? Y que ese servicio, ese producto que llega a un usuario, a un ciudadano, a una ciudadana, que termina llegando ahí, al ser usado efectivamente por el usuario, por la usuaria, debe generar un cambio en la persona que usa el servicio. En este caso, un chico que aprende, ¿no?, que logra ciertas capacidades en el juego. Y la suma de cambios y como otra serie, conjuntamente con otras políticas, debería generar un valor mayor, digamos, ¿no? Lo que ya sería valor público, ya digamos el impacto mayor. Por ejemplo, el hecho de que los niños logren un nivel satisfactorio en comprensión lectora no solamente va a depender del servicio que reciben en la escuela, va a depender de otros factores, porque a la gente le gusta llamar los factores asociados, ¿no? Que hay el tema de la nutrición, el tema de como programas de protección hacia la violencia, ¿cierto? O sea, deberían ir, digamos, ese valor mayor no implica la suma agregada de otras intervenciones públicas. Por eso se pone arriba, eso se le llama como el valor agregado. Teóricamente la política debe ser así, por lo pongo como un supuesto, pero en la práctica no pasa eso. ¿Sí? En la práctica no todos los insumos que tienen una instancia gubernamental se transforman efectivamente en un servicio. No pasa necesariamente. Lamentablemente estamos en esa situación. Y por lo tanto, y además no todo servicio que llega a un ciudadano o una ciudadana se transforma en un cambio en quien lo recibe. En los casos de personas, por ejemplo, los textos llegan a la escuela pero no son usados. O sea, llegan bien, digamos, ¿no?, pero no se usaban. Entonces, no basta con asegurar que llegue el bien con el servicio, sino cómo se usa. Esa es otra de la academia. Entonces, ese es otro problema también dentro de la gestión pública. ¿Sí? Y además, teóricamente, como ustedes ya bien señalaban, teóricamente, hablar de educación es hablar de un sistema que debería estar debidamente articulado. Entonces, digo, a veces, lamentablemente, la educación es una responsabilidad intergubernamental, responsabilidad del gobierno regional, del gobierno local y del gobierno nacional, y terminamos a veces poniendo acciones, programas. Teóricamente debe ser así. Ahora, hay un tema que en el modelo, bueno, un poco para cuáles han sido los resultados en medio de todo este no funcionamiento de los supuestos, digamos, ¿no? Como ya todos y todas sabemos, es un poco la evolución en los niños y niñas que comprenden lo que leen, los niños de segundo grado. Digamos, solamente en 4 años solamente cogió 4 puntos, digamos, promedio 1 punto por año. Obviamente es gratísimo, ¿no? En comprensión lectora. Ese es el promedio regional, ¿no? Ahora, digamos, empezamos el año 2010 con casi 27 puntos y hemos terminado el 2013 con 33. Ese es el dato del desagregado por qué. ¿Cuál es la variación de puntos porcentuales por qué?
Aquí, a diferencia del nivel nacional, del nivel regional, que hemos crecido 4 puntos en este periodo de 4 años, a nivel local hay una variedad de resultados, de realidades, ¿no? Como ustedes ven ahí, Huancabamba ha crecido bastante, más de 14 puntos, digamos, ¿no? En este periodo. ¿Sí? Mientras que como región crecimos 4 puntos, Huancabamba creció 14. ¿Sí? Lo mismo Sechura, que creció 14 puntos también. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Sí? Lo mismo ya en segundo lugar estaría ya Cholucán, que creció 9 puntos, Paita 7, La Unión 7, etc. Digamos, al interior de la región hay procesos totalmente distintos en cuanto a la evolución de los resultados. Y eso uno se pregunta por qué. Las mujeres de Huancabamba y Sechura, no es que sean mujeres que estén en condición súper mejor respecto a Ayabaca o a Morropón, ¿no? Son incluso más precarias en términos organizacionales. O sea, teóricamente son las que deberían no tener esos resultados. ¿Sí? Teóricamente, ¿no? Solamente por ponerse un caso, el año pasado en la OGEL de Ayabaca ejecutó como presupuesto efectivo como mujer algo de 1.800 soles por alumno. ¿Sí? Y mire Ayabaca cuánto ha crecido, digamos, ¿no? ¿Dónde está Ayabaca? 5 puntos, pero que en el año 2012 2013 solamente creció 2 puntos en comprensión lectora. ¿Sí? Y Ayabaca ejecutó 1.800 y tantos soles por alumno. Huancabamba como mujer solamente ejecutó 800 soles. Teóricamente, Ayabaca debió avanzar igual o más que Huancabamba, digamos, ¿no? Por los insumos que tuvo más insumos, digamos, ¿no? Pero esos insumos no se transformaron en el proceso ni menos en resultados, como si Huancabamba, digamos, ¿no? Huancabamba, con 800 soles por alumno, tuvo ese salto de 14 puntos. Ese es el respecto, digamos, a comprensión lectora. ¿Por qué me explicas Piura ese punto negativo? Así es. Piura como mujer hay un retroceso. Si bien Piura está como, digamos, como de las que están con mayores porcentajes, pero en la evolución está en una línea. ¿Sí? Y que Piura está en la misma condición organizacional que Sechura, digamos. O sea, ambas son mujeres operativas. Si yo justo quiero terminar con el tema de la matemática para dar alguna lectura que yo tengo, que es obviamente muy personal, digamos, ¿no? Sobre el tema. Sería interesante porque si Sechura tiene 9 puntos, así es. 13.8 y Piura menos. Exacto. Matemática, bueno, esa es la evolución matemática. Hemos crecido un poquito más que esos 5 puntos en el periodo, pero hoy estamos creciendo bajo. Un poco más de punto y tanto por año. Hemos pasado de 12% a 13, a 17, redondeando siempre. Y veamos un poco la diferencia por mujer, la evolución en el mismo periodo, cuál ha sido la variación en puntos porcentuales. Lo mismo que aparece con Huancabamba, nuevamente. ¿Sí? Huancabamba aparece en la saga, igual con un poco más de 15 puntos. Aquí ya aparece la Unión en segundo lugar, con 11 puntos porcentuales más. Mientras que como región avanzamos 5 puntos, estas mujeres han avanzado realmente más del doble. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, hay otras chulucanas también con el doble de avances a nivel regional, el 11%. Luego, en tercer lugar, está Paita, Sechura y Zuliana. No aparece Sechura, pero que tampoco está mal, digamos, ¿no? Hablando de Sechura. Y quien está en la cola sigue Piura con punto menos 6%, 0.6%. Morropón que bajó, y Ayabaca que apenas incrementó 0.6 en ese periodo. Ojo que Ayabaca, este es el periodo 2010-2013, pero en el periodo 2010-2012 Ayabaca bajó, creo que 2 puntos.
de 2 puntos porcentuales en ese periodo. Entonces, toda la pregunta que hacía Margarita, el tema es, ¿qué explica eso? ¿Qué explica esa diferencia de resultado? Si uno empieza a contrarrestar insumos, entre comillas, de las mujeres que están en la sala deberían estar en la cola. ¿Sí? Si es por insumo. La mujer, Sechura, la Unión, son mujeres operativas que no manejan el presupuesto directamente. Entonces, no es que no se va. Exacto, no son unidades ejecutoras. Dependen del goteo que tiene la ley. ¿Sí? Así de simple. Entonces, las leyes de la ley dependen 4 mujeres: la Morante, la Unión, Sechura y Piura. ¿Sí? Digamos, por lo tanto, dependen estrictamente de lo que tenga o no le dé la ley para su funcionamiento operativo, básicamente, para dar los servicios como mujeres. Y obviamente tienen una serie de problemas, digamos, entre Sechura y la Unión. ¿Sí? Lo mismo en el caso de Yabaca con Cabanda, ambas son ejecutoras, ambas han nacido en la misma fecha, en realidad. En 2011. La U, y Yabaca se quedó, pero en el pasa. Entonces, Huancabamba es la más nueva y es la más precaria en cuanto a ejecutora, es la más precaria en su presupuesto, en su organización, personal, etc. ¿Sí? Como mujer, en términos organizacionales. Sin embargo, ese es el resultado que tiene. ¿Sí? Bueno, la teoría que yo tengo al respecto, y es un poco que está a la base del propio modelo de gestión, que quiero compartir. Bueno, y esto es un poco en cuanto al incremento de cobertura en educación inicial, estrictamente. En el año 2010 la matrícula cerró con 75.000 niños y el año 2013 la matrícula cerró con 102.000. Hay un aproximado de 28.000 más en el tren educativo. Esto es lo más avanzado. Con este incremento, la región está llegando, comparando población 2013, estimada por el EI, con la matrícula, estamos llegando al 95%. El año 2010 era 65%, si mal no recuerdo. El año 2010. Se nos avanzaba 30%, 30% de educación inicial. De todos los esfuerzos de incremento y cobertura que estaban centrados en educación inicial. No hay empresas de cobertura para educación secundaria. No hay más porque los gobiernos no lo quieren, sino porque es una puerta que está cerrada por el Ministerio de Educación. ¿Sí? Recién ahora, digamos, ya que está abriendo poco a poco esa puerta para empezar a gestionar la presión de cobertura de la educación en primaria, ¿no? Perdón, en secundaria. Bueno, en realidad, normalmente el análisis de las políticas que hemos hecho históricamente a nivel Estados Unidos en los insumos. ¿Qué insumos faltan? ¿O qué insumos sobran? Normalmente, ¿no? Toda la lectura de análisis de políticas han estado puestas en los insumos. Todo el mundo regala insumos, digamos, ¿no? Obviamente siempre serán insuficientes. ¿Sí? Insumos pueden ser más políticas, más presupuesto, más infraestructura, más equipamiento. Y las cifras nos dicen que en los últimos 7 años el valor de los insumos han incrementado considerablemente. En la región Piura, trato de hacer memoria ahora, en el año 2007 y 2012, lo que se ejecutó en educación básica en la región Piura fue entre 2007 algo de 350 millones de soles y el año 2012 cerramos algo de 700 millones. O sea, se duplicó el gasto en educación en ese periodo. Si es por presupuesto, obviamente falta, digamos, aún. No es una instancia de gestión, es sencillamente lo que busca el núcleo es que la mujer se acerque más hacia las escuelas, porque se supone que el rol de mujeres está brindar servicios a la actividad educativa en materia de acompañamiento y supervisión principalmente, digamos, y que además la mujer gestione territorialmente los servicios educativos por distrito. Bueno, en término, ya hay una propuesta de proceso de gestión que le corresponde a la UNDREP y a las mujeres, que
van a ser ya terminados esta próxima semana, y un nuevo reglamento de las funciones de la ley, donde ya se queda como una función mucho más de consultor y rector de la política nacional. Bien, gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. El turno es Pedro Villar, especialista en Dirección Regional de Educación. Don Pedro, para complementar o contar la presentación. Buenos días a todos. Estaba José Luis exponiendo, estaba recordando ayer en la televisión se planteaba al señor Mora como el actor de la ley de la reforma universitaria. Y uno de los canales le preguntaban que lo ponían como el gran actor. Y yo pienso de que él es el que habrá estado discutiendo algunos temas, porque atrás hay toda una cantidad de razones. Una ley universitaria no sabe de creación de una persona, ¿no? De la misma manera, si preguntamos quién es el autor del modelo de gestión aquí en la región de Piura, bueno, quizás las personas visibles como los dos, José Luis y el Diablo, pero no, pues hay un sinnúmero, una cantidad de gente. Y yo quiero partir de un estudio que se hizo aquí y se presentó en este mismo local. Porque Luis García dice que en el año 2011, en el 2010 empezó su trabajo y en el 2011 lo presentó este estudio. Este estudio ahí plantea la necesidad de formular modelos de gestión a nivel de la región. Hay toda una propuesta que da. De esa propuesta, nosotros la tomamos y comenzamos a darle forma en base a lo que está. O sea, ha habido un trabajo de investigación para poder llegar a eso. Porque muchos lugares nosotros captamos, bueno, es lo que dice porque tú dices lo que dice Pedro Villar. No es así. No es esto, es todo un trabajo bastante concienzudo, científico, técnico, con datos, que lo podemos demostrar en cualquier momento de esa discusión. Entonces, es un poco para decir de dónde viene el modelo. ¿Quiénes lo han creado? No, hay unas personas que se dedicaron a estudiar y proponer. Y ahora, ¿cómo se hace? Entonces, en eso que se hace lo que presentaba José Luis, que ha sido ya aprobado por la Ordenanza Regional 2002 el año pasado, y que es nuestra función, como dirección regional, ustedes, gobierno regional, implementar, porque establece responsabilidades. Bien, avanzando un poco sobre el tema del modelo, muchos mismos funcionarios de la dirección regional dicen cuánta plata hay para el modelo. Es lo que todo el mundo dice, cuánta plata hay. El modelo no es un proyecto de inversión pública, no es un programa, no es. Tal como se ha explicado, que es la puesta en marcha de voluntades de lo que estamos haciendo, visualizando lo que venimos haciendo día a día. Cuando analizamos todas las leyes nacionales de la reforma magisterial, la ley general de educación, pone a la institución educativa como la responsable del servicio educativo. Es la institución educativa la responsable de brindar el servicio educativo. Y ustedes, pero como periodistas dirán, bueno, entonces, ¿para qué están las leyes? ¿Para qué están las ustedes? Somos responsables de alcanzar los insumos, de preparar a los profesores. Eso es nuestro rol. Pero el resultado de los aprendizajes es responsabilidad de una institución educativa. Y hay otro tipo de responsabilidad. Si vamos a la ley general de descentralización y a la ley de gobierno local, ¿qué dice la ley de gobierno local? Que el gobierno local es responsable de prestar los servicios educativos de salud y otras más. Es responsable del currículo de la localidad. Es responsable de promover las redes educativas. O sea, hay un gobierno local que también tiene responsabilidad. Entonces, lo que busca el modelo es articular lo que el sector debe brindar en relación a las funciones que tiene el gobierno local. Porque muchos gobiernos locales dan como dádiva, ¿no? Yo te regalo, yo doy porque yo quiero. No, en el modelo lo primero que conversamos con el gobierno local, y no hablo de alcalde, hablamos de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de un consejo que hay, donde hay muchas personas, y con ellos conversamos para ver dentro de sus funciones qué es lo que tienen que hacer. Y hemos encontrado municipalidades como la de Buenos Aires, que la podría decir que el alcalde siempre fue que tengo ahí 120.000 soles, pero no sé para qué va. Entonces, hay dinero.
Ahorita 60.000 soles la municipalidad tiene de Huancabamba. Yo soy la semana pasada en Huancabamba. Y hablaba con el alcalde. Pues todo es el rol, todo es articular, conectar con él y orientar. Porque a veces el alcalde la figura, pero en realidad abajo hay un consejo. Y en el consejo había 3 profesoras, como que el día Pueblo y allá. Le digo, ¿y ustedes saben lo que van a hacer con eso? No. ¿Y qué van a hacer con esa casa? Si no se utiliza, se va a utilizar para otra cosa o se le da una salida por ahí. De eso que habla, Luis, de los arreglos que hay, entonces vemos ahí que a veces hay. Entonces, en el modelo, en los lugares que hemos ido, un ejemplo, San Miguel del País, que empezamos en enero el plan de planificación. Hacer un plan, planificamos para todo el año. Invitamos a todos. Encontramos, por ejemplo, una iglesia que tenía 12.000 soles para el tema de la prevención del embarazo a los bebés. Pero nadie sabe a dónde va a ir ese dinero y cuál es el grupo que debe trabajar. Y eso hay que trabajarlo en educación secundaria. Hay un colegio bastante grande. Entonces, ellos se sienten como atraídos para poder desarrollar sus programas y proyectos. O sea, el modelo lo que busca es articular las funciones que tiene el gobierno local, las funciones que tienen los demás sectores y también la sociedad civil. Fíjense que ahí en la Brasil se encontramos con los amigos organizados, cafetaleros, organizados tienen programas de mejoramiento de la urbanidad y de educar los esfuerzos y tienen presupuesto para eso. Entonces, las escuelas saludables lo están manejando los amigos ronderos, tienen programas de capacitación. Si están en la mesa, articular. O sea, el modelo lo que busca es articular todo eso para tener un solo plan que mejore los aprendizajes. Y ojo, no solamente los aprendizajes de las escuelas, de los alumnos que están colocados en la escuela. No olviden que también tenemos jóvenes que no estudian. Entonces, también para ellos tendrán que haber los programas de actualización. Para eso están los CEPA. Para eso están los CEPA. O sea, el sistema es más amplio. Porque a veces solamente miramos la escuela. No, toda la población tiene derecho a ser educada. Entonces, en ese nuevo contexto, el modelo como que se apertura. No que siempre sacamos más al tema de eso. Ahora, al tema de los niños que están en la escuela. Un tema crucial que yo veo en esta apuesta es ¿por qué no avanzamos en niveles de mejores aprendizajes? El problema de responsable de brindar el servicio educativo es el maestro. Pero nosotros conversamos con un maestro, este tiene como un funcionario del Estado responsable de prestar un servicio, sería la primera cosa. Yo, maestro, soy trabajador del Estado, funcionario del Estado, que mi responsabilidad es brindar un servicio educativo. Converso con ellos, no, yo trabajo en la escuelita tal, y ya no me salgo, pero digo, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy un maestro, pero ¿quién es? ¿Qué rol tienes aquí? Y ese es un tema bastante fuerte que debemos tener responsabilidades de él. Ahora, es responsabilidad del gobierno regional, de la ley, todo lo que estamos ahí de trabajar, de preparar a este profesor. Pero hay 2 niveles de preparación. La mayoría de los profesores quieren que le den maestría, que le den doctorado, pero para ellos dan un salto. Estar en la escuela y irse a los niños. No es nada raro que la mayoría, un 50-30% de directores de las escuelas de fibra, nunca los encontramos en la escuela. ¿Por qué? Porque están quitando sus clases en las universidades privadas. Esto lo sabemos todos. Y hay un número de arreglos, como dice el profesor Luis, que tú llegas a la secretaria de autoridad. Pero es cuando llegamos, pero llegamos 1 o 2 veces acá a verificar la escuela. En ese momento, esta autoridad que llegó es el cargo del gobernador. Si no están en la ley, si no están en el gobierno. Entonces hay ahí como, por eso cuando en el modelo se plantea el gobierno escolar, es otra mirada. No es el director el que hace el Estado. El gobierno escolar no es otra cosa que darle vida con ellos. Es decir, gobierna el director, el equipo directivo, conjuntamente con los maestros, con los padres de familia, con los alumnos y los actores de la comunidad. Y en este momento que diga ese gobierno, podemos decir. Ahora, ¿por qué el ministerio nos avasalla? Porque no hay una institución educativa que diga, yo voy a empezar el año escolar el 1 de enero. O yo voy a empezar el 1 de marzo o el 1 de abril o de mayo. Mi calendario, la ley me permite.
pero no hay ninguna institución que haga una propuesta clara, seria. Por lo tanto, el ministerio tiene o sacó una norma y a todos los mundo nos meten en el saco. Pero si hubiera una propuesta, y eso es lo que nosotros buscamos con el modelo, ¿cómo hacer que la región libre se posicione y le diga, señores, nosotros como responsables de prestación del servicio, pues dejen que la cuestión de todo de la región sea diversa? No es lo mismo iniciar un año escolar en Carmen de la Frontera, digamos, Guaquilla, Peñablanca, que iniciar los mismos equipos de Guapo, o iniciarlo en Lancones, es diferente. Entonces, esta situación va a depender del gobierno que debe tener la institución educativa. Lo que sí debemos encargar nosotros es de que se cumpla la cantidad de horas, la calendarización y también los procesos que deben darse para mejorar. En el tema de la capacitación docente, como decía, algunos buscan esos niveles pero para salir, pero lo otro es que la capacitación que brindan tanto las universidades como las mismas directoras regionales de la FED no dan ayuda. Recuerdo, ya no está el profesor Armado, pero cuando conversábamos con él, decía, pero ¿para qué no hacer una capacitación para 19.000 profesores? ¿Cuántos capacitadores necesitarían? ¿Y en qué los vamos a capacitar? ¿Están en condiciones la dirección regional o alguna institución de hacerlo eso? No es posible. O sea, la capacitación, un ejemplo, estaba en Guatemala, gobernaba con el equipo. ¿Cuál debería ser la capacitación ahorita en agosto de las vacaciones? Tenemos un gran problema en el tenemos 100 profesores de primaria que enseñando a iniciar. Entonces tenemos que capacitarnos a ellos, pero ¿por qué? Porque el de primaria, de frente escrito, el alumno le da el escrito. No es así. En inicial todavía tiene etapas que hay que desarrollar. Y ahí sí tenemos un problema. Entonces, sobre eso tenemos que ir. Segundo, en primaria, vayamos a los profesores de segundo grado. El niño es muy hábil en matemáticas. ¿Y por qué en evaluación se está ganando más? Porque no hay una relación entre la vida que tiene el niño y lo que le enseñan en la escuela. Mira, la profesora le quita la calculadora, le quita el celular. ¿Por qué no? Porque tienen que las aulas todavía aprender. Estamos teniendo que hacer. Entonces, hay esas cosas, lo que el modelo persigue, es cómo acercamos y reflexionamos para hacer mejor las cosas. Y aquí para terminar, si el año pasado se dieron buenos resultados en Guatemala, no es porque yo he estado responsable de esta mujer, es porque hubieron una relación muy importante entre el gobierno local y la UNED. El gobierno local se encargó de administrar todos los insumos para que en las escuelas haya material. Hayan pruebas, hayan los cuadernos, hayan los papeles y todo eso. Y segundo, propuso incentivos. Los mejores profesores van a diferentes tipos de incentivos. Y lo otro es que se articuló con los gobiernos locales. Todos los tenientes gobernadores, los gobernadores políticos eran parte del control. Y eso es lo que se dio porque se cumplía con las horas efectivas de trabajo. Y también la capacitación se puntualizó. Tuvimos la suerte de traer a algunos formadores del ministerio, no del Ministerio de Lima, que tenían éxito, profesores exitosos, como bien llegaba a 80%. Y con el gobierno local pudimos llevar a Guatemala y se capacitó, pero el tema específico. Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer, yo pienso que el modelo, y actualmente venimos trabajando, como dijo el líder, San Miguel del Paite, Santa Catarina de Mota, Fría, La Matanza, Cachaque, Buenos Aires, La Caquí, y en proceso estamos con La Loma, Suyo, Laguna, Palma, Quibir, Siches y Montero. Es decir, casi 14. Pero no es que, como salió la ordenanza, todo el mundo del recurso de mensaje. No, vamos coordinando. Y donde se ve la posición, lo vamos generando. Nuestra meta para este año son 20. Estamos de aquí a diciembre llegar a 20 distritos de los 75 que estamos ahorita en la región. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Villar. Joel Troncos, por favor. 15 minutos. Bien, entonces acá para poder mirar. Buenos días a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Algunos comentarios. Primero, sobre la intencionalidad del modelo. Parece que es una intención que se ajusta a un proceso incompleto. En los años 2001 y 2003, el Ministerio de Educación, a través
el gobierno de transición, el primer gobierno de Toledo, la primera etapa del gobierno de Toledo, lanzó todo un proceso de democratización y modernización de la gestión educativa. Los lineamientos de política de estos años, sobre todo en el año 2001, buscaban fortalecer la escuela en su autonomía, pero también en su democracia interna. Y por eso impulsaron, por ejemplo, los consejos educativos consultivos, que hoy se llaman consejos educativos institucionales. Ese proceso de democratización de la escuela también abarcaba a la esfera regional. Se lanzaron las comisiones de democratización y polarización de la gestión educativa a nivel regional, que luego se convierten en los COPARES y a nivel provincial o local en los COPARES. Sumado a ello, los proyectos educativos regionales, los proyectos educativos locales, la articulación de las escuelas rurales en redes educativas, ¿no? Y el fortalecimiento de las AMAPAs y los distritos escolares. Entonces, eso respondía a una lógica de democratización de la gestión educativa, de fortalecer la autonomía de la escuela pública, pero también a la idea de construir ciudadanía después de un gobierno autoritario de 10 años. Entonces, esa es un poco la lógica de la intervención, de la política educativa de aquel entonces. Después de ello, el Ministerio de Educación no ha hecho ningún esfuerzo, habiendo transferido la gestión de educación hacia las regiones desde el año 2003, no ha hecho ningún esfuerzo por profundizar ese proceso de democratización, de descentralización educativa desde la región hacia adentro. Entonces, muchas regiones han estado a la espera del lineamiento de política del Ministerio de Educación. Quizás ha sido una costumbre que las regiones, las provincias, como dicen Rodrigo, estén a la espera de que el clima dé autorizaciones para poder reorientar la gestión, descentralizar, democratizar. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo de gestión es una muy buena idea, porque busca justamente profundizar el proceso de descentralización de la gestión educativa hacia la escuela, hacia los espacios locales. Pero una cosa son lineamientos de política para democratizar la gestión, descentralizar la gestión, y otra cosa es el modelo como una estructura orgánica. Si bien el fondo es importante y es muy interesante, quizás la forma como se ha terminado por configurar ese modelo no ha sido la más adecuada, porque digamos que ha sido un modelo más construido en gabinete. Buscábamos construir un sistema educativo regional, evidentemente, que busca la participación debe ser un elemento propio del proceso de construcción del modelo, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces, ha habido actores ausentes, como el caso de Copare, y creo que ha habido cierto apresuramiento por la aprobación de la política, porque evidentemente ha estado completo en algunos sectores. Un elemento central, por ejemplo, es que el tema de la formación técnica no se ve incorporado en el modelo, y un proceso complementario a través de la mesa de formación técnica, trabajado con la ley, estamos todavía en aprobación de ese componente de formación técnica a nivel regional. Pero además también consideramos que había algunos elementos que deberían tener un proceso mayor de validación. Los núcleos de gestión educativa digital, siendo una instancia local tan importante porque permite articular justamente los diversos sectores del Estado, la municipalidad a la cabeza, y con la sociedad civil para mejorar la gestión de las escuelas del entorno, deberían haber tenido un proceso de experimentación y validación. Haberlo ya normado, sin haber todavía probado los resultados, el éxito de los resultados, también podría tomarse como un proceso un poco apresurado en la aprobación misma de la norma. Normalmente, porque si bien el modelo da mucha libertad para poder mejorar los procesos educativos, también es cierto que en la práctica los núcleos de gestión educativa digital se convierten en otra instancia de gestión, porque es la oportunidad que tienen los distritos para tener mayor autonomía educativa y tomar decisiones a ese nivel. Por tanto, hubiera valido la pena que se hubiera pasado por un proceso de validación y experimentación del modelo a ese nivel, es decir, 4 o 5 distritos, ¿cierto?, que validan los núcleos de gestión educativa digital en espacios representativos de la región, de la sierra, de la costa, etc. Si bien es cierto, hoy
hay voluntades políticas e intereses en algunos distritos por tener estos núcleos y se están avanzando. Creemos que es importante que se haga un seguimiento, mayor nivel de acompañamiento, para que puedan tener lecciones a partir de las cuales pueden justamente aportar a la buena intención que es estos núcleos educativos digitales en otros distritos de la región. El modelo también es un modelo ambicioso en su concepción, porque busca articular todo el conjunto de la educación regional, pero que va a enfrentar desafíos muy importantes, como el tema de la calidad de los aprendizajes. Justamente muchos de los aprendizajes monitoreados y evaluados a nivel regional responden a políticas internacionales y nacionales, con una mayor concentración en los aprendizajes de la comunicación integral y de la lógica matemática, pero poco, por ejemplo, sobre historia regional, sobre mirar, sobre medio ambiente, sobre educación productiva. Es decir, aquellos aprendizajes que también son importantes para el desarrollo no solamente cognitivo, sino de la persona, ¿no es cierto?, como condición de actor de un espacio, un territorio, en este caso de la región Piura. Un elemento central en el cual va a tener que actuar el modelo es no solo pensar en la escuela pública como el único espacio de referencia, sino también en la escuela privada. Justamente creo que uno de los elementos aquí de la que podría, hipótesis, vamos a decir así, que se podría tener respecto que Piura no presenta resultados óptimos que logran de aprendizaje, también es el hecho de que ya casi la mitad de la población escolar de Piura ya se fue a la población privada. Entonces, ¿quiénes son los estudiantes que están quedando en la escuela pública? Entonces, el problema ahí no es solamente qué hacer con los maestros que sobran, sino cómo mejorar la gestión de la escuela pública para recuperar prestigio y ser realmente atractivo para la ciudadanía, ¿no? Porque lo contrario, las escuelas públicas van a quedar sin profesores, sin alumnos y obviamente sin profesores. Entonces, el día que la directora del proyecto no tenga ningún alumno, de ahí no sé qué va a hacer, formar de ver varios que se movilicen, ¿no?, para defender a los docentes. Entonces, ahí hay algunos desafíos que hay que todavía revertir. Igual está el hecho de trabajar de manera más cercana con algunas estrategias diferenciadas para las escuelas unidocentes, unidades completas, que aquí vamos a trabajar en el público, ya lo comentó, que es importante, porque justamente Ayabaca es una de las provincias con mayor nivel de escuelas unidocentes, unidades completas, y evidentemente que el modelo plantea una serie de desafíos de la escuela, como la instancia última o primero, donde se desarrolla el servicio educativo, y obviamente el trabajo con los padres de familia, con la comunidad, mejorar los niveles del currículo, la gobernabilidad escolar, la gestión de servicios de integralidad, requieren también diversas actividades. El maestro solo, con que tiene 25 alumnos, 30 alumnos, 4 o 5 alumnos por grado, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío mayor, una posible sobrecarga que requiere elementos de soporte. Muy importante, la red es una buena estrategia. El acompañamiento del PEGA solo se suscribe a estas dos áreas de los aprendizajes que hemos comentado, de la lógica matemática y de la comunicación integral de este programa que viene por el Ministerio. Y evidentemente hay que evitar que la sobrecarga que requiere un mayor nivel de acompañamiento. El tema de la educación productiva nos parece importante en una región que está creciendo económicamente. Tiene que ver cómo es que la educación se articula con el proceso de desarrollo económico de la región, fundamentalmente en áreas rurales, agrícolas de nuestra región, donde la gente no tiene acceso a la educación técnica, como hemos señalado anteriormente en otros espacios, provienen de distritos justamente alejados de la frontera, como Carmen de la Frontera, Campones, Pacaipán, etc. No hay educación productiva en este espacio. Entonces creemos que hay un desafío por incrementar cobertura, y el incremento de la cobertura de la educación secundaria es importantísimo. Pero justamente coordina el programa de los CEOs, ¿no? Centros de Educación Básica Alternativa, que es una muy buena estrategia para incrementar cobertura en la educación secundaria. Claro, podemos decir que hay 12-14% de chicos que no van a la educación secundaria, pero pues, mucha gente, ¿no?, que ven frustradas sus posibilidades de poder seguir estudios superiores y poder, como otra gente de la ciudad y otra gente del territorio regional, tener acceso a oportunidades de profesionalizar. Entonces ahí hay también un desafío importante
El tema de la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental, sobre todo por el tema de la corrupción, que está muy instaurada en el Estado en general, y yo creo que aquí debe haber selecciones importantes, sobre todo a nivel de las leyes, de las mujeres, que son unidades ejecutoras, pero está bien, tenemos autonomía, tenemos yo presupuesto, por cuanto de eso también hacemos rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Entonces, el tema de la gestión pública también es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, y no solamente de cuentas en términos económicos, sino también en términos de los logros de la gestión, que hasta ahora no se tiene. Entonces, si alguien de la prensa no se acerca hacia algún hotel, hacia algún funcionario para preguntar sobre logros, tener información, la ciudadanía no hay espacios formales, digamos, donde se puedan informar sobre estos logros, que son importantes. Yo creo que el fortalecimiento del COPAC es una tarea fundamental, que espero que la gestión nueva de la Dirección Regional se preocupe por participar. Sabemos que en las últimas épocas, meses, no ha habido una participación activa de la ley del COPAC. No sé si ya es comparando Huancabamba y Piura, que tengan la idea visual. Esa es la curva de cómo se han comportado, digamos, en ambos niveles respecto a comprensión lectora. ¿Sí? Y vemos que obviamente aún hay una diferencia de más o menos 6-15%, digamos, entre Huancabamba y Piura. Hay una brecha, digamos, importante todavía, ¿no? Sin embargo, como evolución del aprendizaje, de hecho, Huancabamba tiene mejor comportamiento que Piura. Obviamente, Piura es como que es demasiado grande, digamos, ¿no? Para que tiene también. Y obviamente tampoco tiene el soporte necesario de la TEP como su ejecutor matriz. Entonces, en matemáticas, sí, la brecha no había muchísimo menor, ¿no? 20 en Huancabamba y 22 en Piura. Y la brecha, a diferencia de comprensión lectora, que es más o menos 15 puntos, acá se reduce considerablemente, digamos, ¿no? A más o menos 3 puntos. Cosa que es muy importante, en realidad. Y eso es un poco como que contradice la teoría esta de que los peores de los están en zonas rurales y los mejores están en zonas urbanas. Al menos por el dato, nos empieza a pensar distinto, digamos, ¿no? Detrás de todo eso, ¿sí? Un poco a las preguntas que hacemos en la tarde de Huancabamba sobre el tema de recursos. En realidad yo quiero corregirme un poco, quizás se me entienda mal o me expreso mal. No es que no sea importante los recursos. Mi teoría es que el problema es la manera de cómo al interior se distribuyen los recursos. Exacto. El problema que yo veo en todas las mujeres y todo el que está en el público es si yo entro de llano y tengo una conversación que yo tuve con un director de mujeres, le digo, mira, yo para acompañar a las escuelas requiero 120.000 soles. Y en su lógica, esos 120.000 se los iba a solicitar al gobierno regional, a la sede del gobierno. Y le digo, mira, hasta donde sé, no te lo van a dar. Porque no existe el recurso decimal. ¿Sí? Y esa ejecutora, es la que tiene más presupuesto que Huancabamba. Le digo, pero bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Contemos personal. En tu sede de las mujeres, ¿cuántos especialistas tienes? Digo, como 15. 15 en la sede. Perdón, algo de 12. Pero en su distrito tenía redes con docentes asignados, con presupuesto. En todos los distritos de esta mujer había no menos de dos profesores haciendo funciones de especialistas. Total que se hacían alrededor como un poco más de 25 profesionales, de los cuales la mayoría ya estaban en los distritos. Y tú puedes acompañar. Pero en su lógica solamente contaba los focos que tenían la sede. Y en su lógica, claro, la manera de cómo se distribuye el presupuesto al interior ya no va acorde con la lógica de la gestión por resultados.
Entonces, lo que yo siempre planteo no es, yo prefiero partir de esa lógica, porque así, entre comillas, arrincona al funcionario para que se sienta responsable de los recursos que tiene. Pero si yo le empiezo a discutir sobre un presupuesto que no tiene, es fácil sacar de la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que se te pide a ti con esos recursos que tú tienes en este oferta, ¿a cuántas escuelas efectivamente puedes acompañar? Entonces, pero a veces nos encanta discutir sobre lo que no tengo. Y esa es la trampa más rápida en la que uno suele caer. Pero lo que yo me planteo es en realidad discutamos sobre los recursos que se tienen. Y sobre eso qué responsabilidad tenemos. Lo mismo, por ejemplo, cuando se implementó el programa regional de capacitación docente este año, con la gestión anterior, con Arnau, ya se había hecho el plan. Y a pesar de que en una reunión dijimos, este plan tiene que hablar con el modelo de gestión. Se supone que el modelo ya plantea cuáles son los desempeños que deben tener el docente y los directores y directores en las escuelas. Pero cuando se elabora el primer plan de capacitación, no había nada que ver con el modelo. Que vamos a tener un plan de capacitación para el modelo y otro plan de capacitación docente normal. Se supone que igual se va a hacer el plan de capacitación como señor modelo. Entonces, ahí viene precisamente la manera en cómo yo voy alineando esto. Y bueno, se alineó. Se supone que los objetivos que se buscan en el plan de capacitación docente traducen los desempeños que se quiere lograr con el modo de gestión. Y una experiencia última, justo con Pedro, se elaboró un programa de capacitación en gestión de currículum. Ahora, que está ya en el proceso de implementación. Con eso se está fortaleciendo capacidades en los directivos y docentes en materia del segundo componente del modelo, que es gestión del currículum. Y ya el modelo te plantea cuáles son las capacidades que hay que afianzar. Es una primera tarea, en realidad, que cuesta mucho, pero hay que batallar mucho. Es como yo sencillamente hago que dialogue mi quehacer cotidiano con el primer modelo. Y ahí una de las preguntas que planteaba Denis. El modelo no sustituye las políticas que ya existen, no impulsa que se implementen en realidad. El otro asunto, ¿dónde está el problema? De la experiencia, un poco recogiendo de los otros resultados de escuelas y mujeres, el problema no está en las capacidades del personal, honestamente. Hay, como digo, mujeres y escuelas con docentes, con personal, entre comillas, menos capacitado porque no tienen una maestría, pero tienen todos los resultados. ¿Sí? Así es. Entonces, el problema no hay que buscar unas capacidades, además. Por eso últimamente se implementan un montón de programas de capacitación creyendo que si mejoran capacidades, pues, automáticamente pueden mejorar los resultados. La realidad nos demuestra que no es así necesariamente. Entonces el problema no está en las capacidades de la gente. Tenemos muchas capacidades. El problema está en el presupuesto, en mi opinión no. Porque al interior de cómo se distribuye, cómo se asigna el presupuesto a acciones fundamentales y estratégicas, ese es el problema. No hay que discutir eso. El problema está en que porque es urbano, rural tampoco. Hay escuelas rurales que tienen mejor desempeño que escuelas urbanas. Quizás no sea lo más, no es la mayoría, pero tenemos experiencias concretas que te demuestran que hay escuelas rurales que hay que estar concretas. Entonces no es que porque alguien es un rural y otro urbano ya están condenadas la rural frente a la urbana. No, pero no es que con la condición misma de ser rural, no, por eso es obvio, pero el problema es que cuando ya tenemos un que a priori, porque es rural, va a estar mal. ¿Sí? Ese es el problema, digamos. Hay casos concretos que hay escuelas rurales que tienen mucho mejor desempeño que escuelas urbanas. Eso rompe el prejuicio en todo caso. ¿Sí? Las ONG que están también pueden también aportar para que estos resultados sean mejores, ¿no? Al menos en el último periodo, Juan Carlos no hay mujeres que trabajen con no hay, por ejemplo, para poner un caso. No hay.
Yo creo que son así, igual personas que saben hacer plan internacional pueden contribuir más. El otro asunto es, en todo caso, no es porque es urbano rural. Yo sí creo que hay que empezar a romper ciertos mitos, que es un tema de presupuesto, que es un tema de urbano rural, que por qué es Piura o Acabamba, o etc. Para mí sigue siendo sorprendente, porque si por un lado el señor Pedro Villar dice que no hay cómo mandarles el material, porque esos materiales están escondidos, pero si es tan fácil, es cuestión de articulación, porque si todas las camionetas que salen del gobierno regional hacia los lugares donde van a supervisar, pueden hacer, oye, te vas a tal lugar, llévame aquí. Así es. Pero ni siquiera se conversa, lo que hablabas tú, ¿no? La articulación entre los mismos entes. Y eso justamente el modelo plantea esa conversión interna e intergubernamental. Es otro componente del modelo. Bueno, el otro es el tema de los componentes de los padres. Ese componente incorporado en el modelo que le llama gobernabilidad escolar. Que no hay un buen gobierno en las escuelas, no hay una adecuada participación de los padres, etc. Obviamente el problema es que evidentemente hay una ausencia de los componentes de la participación. Pero en las escuelas que se han mejorado porque han tenido una buena participación de los padres en la de economía, digamos. El otro asunto sobre el tema de las mujeres y las... En este momento hay un serio problema que la ley funciona como un modelo regional al lado de las otras mujeres, más o menos así. Así de simple. O sea, la ley solamente piensa como ejecutora en su ámbito territorial que corresponde a las mujeres de Piura, Campo Grande, la Unión, Vicente Granada. Esa es su razón de ser. Hay un problema en el diseño, por eso que el nuevo ROC, entre comillas, el cliente principal de la ley tiene que ser la mujer. Se supone que ahí viene el tema de que yo como ley debo fundamentalmente acompañar y dar soporte a las mujeres. No debo competir con las mujeres. Y el cliente principal de la mujer es la escuela. Y el cliente principal de la escuela son los estudiantes de los padres de la familia. En esa correlación se establece en el modelo. En este momento, la DRE tiene como 3 o 4 usuarios: la mujer, la escuela, padre de familia, docentes. Quiere abarcar todos los actores de lo que es el gran problema que tenemos ahora. Con el modelo se plantea revertir que cada actor realmente esté centrado fundamentalmente en un usuario mucho más completo. Y bueno, el tema de la del tema de la institucionalización. Cuando hablamos de institucionalización, hablamos de 3 elementos. Uno, que sea normativo; lo otro, que se convierta en habitual para los actores; y lo otro, que los actores reconozcan que en el proceso se debe pasar por eso. Entonces son los 3 elementos de la institucionalización. A nivel normativo, ya hay 3 elementos claves que creo que hay que empujar mucho. Bueno, el modelo como tal que está aprobado por la ordenanza, hay un convenio marco que suscrito el gobierno regional con la PCM, el Ministerio de Educación, en cooperación también con la GIZ y la cooperación canadiense. Dentro de ese marco está la implementación del modelo. Estado, sociedad civil, para monitorear la vigilancia, la gestión educativa, como que la Dirección Regional de Educación y el director no asiste a de Copán. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces hay que ver qué tanta voluntad política hay del gobierno por impulsar el modelo. Y esa voluntad política se traduce en que hay un equipo técnico con mayor dedicación al monitoreo del modelo, a validar procesos, como de todos los grupos de gestión educativa. Yo entiendo que Pedro está dedicado mucho a esa tarea, pero como una tarea complementaria a otras tareas. No es como una tarea más. No que tiene un equipo de 5, de 4 personas. Yo sé que usted tiene la teoría de que el tema de los recursos no son tan importantes, pero miren, si no asignamos recursos de manera directa para alguna actividad, los recursos no públicos, por sí solos, los recursos para el Estado, sabemos que si no hay un presupuesto definido, no va a pasar como el periodo que contaba del peaje, dinero para acompañar. Es decir, pero bien podrá indicar que la próxima semana, martes o miércoles, va a ir a Guanajuato con una camioneta con 2 técnicos a monitorear o a Cachaca, el país, a monitorear el poder. Tendrá recursos para eso. Entonces, todos los recursos también cuentan en términos de dar soporte, capacitación y que los especialistas tengan plata, porque justamente uno de los problemas es
que cuando forman los grupos de gestión educativa van a requerir equipos técnicos. La pregunta es de los equipos técnicos, serán plazas adecuadas para cumplir la función. De repente hacer una reestructuración, una reingeniería interna, como ya hemos explicado en otros pasos, se puede hacer, pero cuando están dispuestos a hacerlo las instancias de gestión educativa, no sé, la DEL, la OPEP, para descentralizar recursos, que no solamente dinero, sino plazas, por ejemplo, especialistas, hacia los distritos, donde se puede empezar a construir un modelo de gestión interesante para la región y para el país. Pero es una oportunidad interesante lo del modelo, es una buena oportunidad para que el Piura pueda tener alternativas reales de gestión participativa. Los comentarios que hacemos aquí no es para desanimarse, sino justamente para críticas constructivas, para que la ley y la gerencia de desarrollo social puedan de manera más sistemática hacer un acompañamiento a esta política que es tan importante para la región y que no basta a veces la voluntad política de los técnicos, sino la voluntad política de los decisores de la política. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo el tronco se le está haciendo justo un estudio de investigación sobre el modelo de gestión educativa regional, por eso sus aportes y críticas constructivas, ¿cierto?, al modelo. José Luis Calle y Pedro Villar, los tres atentos a las preguntas de ustedes. Tenemos media hora como máximo para las preguntas. Una primera ronda de 5 preguntas. Por favor, sí les voy a pedir concreción. La pregunta concreta y a quién se la dirige, ¿no? Porque a veces entramos mucho al comentario, a la reflexión y ya se nos pasaron ahí 5 minutos. Así que preguntas concretas y a quién se las dirigen. 5 para empezar. Carlos. ¿Evaristo? Claudia. Denis. Carlos, Evaristo, Claudia, Denis. ¿Uno más? Empezamos, Carlos. Para José Luis, un poquito como que me quedó la duda en el tema de los niveles de avance, ¿no? Creo que, no sé si entendí mal, pero creo que no es de repente que Huancabamba esté mejor a nivel educativo que Piura, sino que Huancabamba hace mucho tiempo tenía niveles muy bajos. Entonces, con todo ya estos modelos de gestión y los programas que se han implementado, ¿no? Pero no es que inclusive puedan ya estar a nivel de Piura, porque si hacemos una evaluación entre el alumno de Huancabamba y Piuranos, pues la diferencia se va a notar. Y Piura en realidad ha mantenido ese nivel y es más, creo que ha decrecido en un promedio. Y en el 2010 los alumnos piuranos tenían 12, pues ahora tienen 11.8, les pongo. ¿No? Entonces, un poquito reflexionar sobre eso porque podría llevar a la conclusión de que estamos mejorando en indicadores educativos. Y otro aspecto es el tema de articulación. Dentro de este ciclo de formación, vemos cuán importante es la articulación institucional, social, de recursos y compromisos. Entonces, es como que la articulación va a ser un eje clave para el desarrollo, no solamente de una institución educativa, así como el gobierno interno, sino que a nivel de sectorial. Bueno, antes de la exposición del señor Calle, acá se objetó de que a la sierra van los profesores menos competentes. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Huancabamba se encuentra en ese nivel? Por ahí, como que se explicó el señor Villar, bueno, de la participación, el compromiso, por ejemplo, del alcalde de Huancabamba, es profesor. Y quizá eso también fortalece para que haya un compromiso con la educación, aparte de los arreglos que se han hecho, como lo señaló el señor Calle. Y la pregunta contraria debería ser lo siguiente, es decir, el Piura tenemos los profesores menos competentes de acuerdo con los resultados que se han mostrado en la diapositiva. La pregunta para el señor Vidal. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo mencionado por parte de los expositores y sobre todo el señor José Luis y también el señor Pedro Villar respecto al modelo de gestión. Bueno, herramientas
como estas existen muchas, ¿no? El proyecto educativo nacional, el proyecto educativo regional, PEI, ahora el proyecto educativo local. Quisiera preguntarles, según lo expuesto por ustedes, si este modelo de gestión reemplaza a estas herramientas. Y lo otro es solamente un dato. Ayabaca, por ejemplo, dicho por el especialista, ha ocupado, tiene una escuela que ha ocupado o ha llegado al 96,2% en las dos áreas, ¿no? Y también el otro dato es que hay espacios para brindar la información. Lo que sucede es que muchas veces cuando lo solicitamos no llega el caso de pena, por ejemplo. Buenos días con todos y con todas. Mi pregunta es básicamente cómo desde el modelo se plantea esta reactivación y, digamos, fortalecimiento de los CONEI y específicamente el papel de los que deben jugar los padres y madres de familia. Buenos días a todos. Mi pregunta va el trabajo que lleva al interior de las mujeres. Yo soy de la ciudad de Talara. ¿Qué trabajo, cómo ustedes realmente fiscalizan o supervisan el trabajo de todo el equipo interior, de todo el equipo de trabajo dentro de las mujeres? Hace un mes se ha cambiado al profesor Alfredo Mesa, a la semana se cambió a otra profesora y en menos de 10 días se cambió a otra directora de la UGEL, que es del Colegio de Inmaculada. Y cada uno que empezaba a hacer críticas a la gestión de los anteriores directores de la UGEL. Permito hacer una pregunta también, partiendo de tu último comentario, Joel, ¿cómo es que se está pensando socializar este modelo, cierto? Si no se tiene previsto presupuesto justo para ir, para viajar, para trabajarlo con los docentes, para empezar a institucionalizarlo, ¿no es cierto? José Luis, Pedro. Bueno, ya que, bueno, empecemos por lo último. ¿Cómo se hace para el tema del presupuesto? En realidad, presupuesto sí hay, lo que pasa es que no alcanza. Si la sociedad tiene presupuesto, y es lo que hay que ver al interior de la sociedad, sobre todo en la misión ejecutora. Y yo le comento por lo de Huancabamba. Pues, si Huancabamba tiene que priorizar, en lugar de alquilar una camioneta al mes que le cuesta 12,000 soles, y tiene 5 motos, para hacer un monitoreo en esa zona, suficientemente son las motos. Ahora, ¿cuál es el necesario mantenimiento? Y los costos bajan a 4,000 soles. Todo está como hay la mirada. Yo no digo que lo que hay es lo suficiente, pero sí hay recursos. Como dice, la dirección regional, por ejemplo, con esta gestión que se viene haciendo, estamos viendo por qué la dirección regional tiene que contratar tanta gente en la misma dirección regional cuando el problema es en Camorán. Es parte, es como las 4 ejecutoras, las 4 mujeres que no son ejecutoras dependen del presupuesto de la derecha. Entonces, el presupuesto de la derecha no tiene para ser para la derecha. Y no hay ninguna cuestión ilegal, como me dijeron algunos, de que ¿por qué van a contratar a un especialista para que se vaya a trabajar con presupuesto de la derecha? Si el ejecutor es todo su ámbito. Ahorita tenemos contratado camionetas para que distribuyan por ahí los materiales. Porque había una mala costumbre de que el director tiene que venir a ayudar. Cuando a través del programa Médico Lobo hay presupuesto para llevar los materiales desde los almacenes hasta la institución educativa. Ahí también hay que ver en esos arreglos que la administración, a veces nosotros los maestros no conocemos bien los procesos económicos, los procesos que tienen que ver abastecimiento, y en eso como que la administración ojalá. Pero hay que meterlo. Yo, bueno, desde hace algunos 5 años me metí en el tema del presupuesto y es fácilmente mirar cómo va cada uno en su... Sí hay algunos recursos, no digo todo, pero sí lo hay para poder hacer estos cambios que se quieren. Y las otras preguntas que hicieron eran sobre el tema de que si hay escuelas que no solamente han llegado al
del 2%. Hay una escuela rural que es en San Antonio y hay otra escuela allá en Guacamama que tiene el 100%. Lógicamente que solamente tiene 11 alumnos. Entonces, imagínate, 11 alumnos con una profesora. Por lo menos la profesora ha sido honesta en su trabajo, porque los 11 alumnos sacaron el nivel 2 y hay una escuela que tiene. Eso tiene que ver también con la ética profesional, con lo que yo doy. En realidad hay escuelas que tienen pocos alumnos. No hay la cantidad como a veces encontramos 40, 50 niños. Hay aulas con 18, hay aulas con... Y allá no se puede cerrar porque sería no brindar el perfil. Pero ya depende del profesional que brinque y desarrolle ese trabajo. Y en lo que respecta a la situación de siempre Piura está mejor. Piura tiene en comunicación como mujer el 36%, mientras que Guacamama llegaba al 20% por ahí. O sea, siempre si miramos del 2007 al 2013, en el 2007, Guacamama estaba en 3%. Sin embargo, que Piura ya estaba en el 20%. Lo que estamos viendo es que poco a poco nos estamos acercando a esa brecha, que es lo que se busca. No deben haber muchas brechas en lo rural y lo urbano. Y no es que el profesor de acá, no sea hermano. Todos salen de una misma cartera. Todos estudian lo pedagógico, todos estudian en las universidades. Entonces, para mí ya depende del desempeño profesional y la ética profesional que pueda poner cada profesor cuando se desenvuelve en el aula para mejorar el aprendizaje. Bien, muy bien, así para que miren más así rapidito lo que planteaba